¿Cuántas veces te han robado en Venezuela? Bueno, de lo que estábamos hablando el otro día, las tengo contadas 5 veces con atraco, así atraco a mano, bueno, 4 con pistola y una con cuchillo, y 2 que me han vaciado el negocio que yo tenía, el local. Pero en todas ha sido, como te digo, solo uno fue medio violento, porque como en Venezuela hay como mucha impunidad con el crimen, no es como acá que la policía llega, te va a agarrar o lo que sea. Roban con calma. Por lo menos en esa época, estoy hablando de hace 5 años. Pues te llegaban, estaban solos y te decían, te mostraban la pistola y te decían, ya sabes qué hacer. Y uno lo miraba y ya valí. Y uno decía, pues le puedo sacar el chi al teléfono por lo menos. Y yo, bueno, dale. Y uno ahí con los nervios sacando el chi y se lo daban. Porque no te pedían plata ni nada, porque la plata no valía nada. Lo único que querían era el celular. Y listo. ¿Y no tenías como un celular de repuesto? Es decir, el que me llevo a la calle por si me roban. No, ¿Y nunca el lo bueno lo hice. dejo en casa? Nunca lo hice, pero pues por echar pinta, como siempre, típico adolescente tonto, pero debía hacer eso más seguido. También, y eso que a mí me han robado pocas veces para lo que es el promedio, porque no salía mucho. La gente que sale más o que tenía trabajo un poquito más tarde, más temprano, corría más peligro. Porque yo escuchaba, yo vivía cerca de una universidad y hay colegios y eso. Siempre que iba llegando a casa, alguna chica estaba llorando porque le iban a acabar de atracar o algún man ahí, oye, necesito llamar a mi mamá. Pero era muy común, muy común. Ahora, no sé, dicen que ha bajado la delincuencia. No me consta, pero el atraco así, también la página de sucesos, tú la veías antes, la del periódico, y eran, no sé, 4 o 5 páginas de sucesos, que yo hacía muchos chistes cuando llegué acá en España, un poquito de mal gusto, pero decía yo aquí cómo controlan la población si aquí no matan a nadie. Nunca la gente muere, eso es algo también que llama la atención, que hay mucha gente mayor. En Sudamérica no hay tanta gente mayor, aquí tú ves gente en los parques, en el supermercado, y esta gente... O sea, están muy, muy activos. Eso no se ve en Sudamérica. ¿Porque hay más natalidad o porque mueren antes? Yo creo que una mezcla de antes. También la sanidad no es tan buena en el sentido de... Si hay como una buena sanidad en la calidad de los médicos, porque te atienden muy bien. O sea, tú vas a Venezuela por... que me duele el brazo y te hacen examen de todo. ¿Por qué? Porque no hay esa cultura de ir al médico. Entonces, si vas es porque de verdad estás jodido. No. Entonces, como saben que quién sabe cuándo vas a volver a ir, pues te examinan de todo. En cambio, acá tú vas con... Tengo este brazo roto y este también, pero yo dije que me dolía el otro, ¿para qué no lo dices? No te atienden de esa manera como te atienden allá. Pero el problema hay problemas con eso, con la sanidad. También diría que la delincuencia, hay mucha mortalidad, gente joven. Si los chicos no los matan, los delincuentes se matan en una moto, que también está esa cultura ahí con ir a las motos a todo por hora. Es culpa del reggaetón. Eso es todo culpa del reggaetón. Yo lo culpo. A ir a caballito es como si fuera un ritual de apareamiento. Es que lo hacen. No he visto, siempre quieren ir a caballito y lo peor es que creen que eso es guay. Y los peladitos, los niños se creen pensando que bueno, ese tío es el que controla el barrio, ese es el que manda y quiero ser como él. Yeah. Lo digo porque yo de pelado fue así. De hecho, tuve un problema en la escuela que lo recuerdo mucho, que llamaron a mi mamá porque yo le dije a la profesora que yo quería ser narco. ¿Cómo? Porque veía muchas series, cuando eso daba en El Capo, un montón de series así de estas colombianas. Y pues molaba, o sea, tú lo veías y oye, eso se ve interesante, quiero ser como él. Y obviamente se lo dije a la profesora por molestar, pero me metí en problemas por eso. Plata o plomo. Sí. Pasaba mucho. Fue una de las pocas veces que me llamaron la atención por algo así. ¿Y eso es lo que te llevó a la parte más de negocios marroneros de Venezuela? Sí, bueno. Yo cuando estaba ponle que trabajé siempre desde muy joven. O sea, yo empecé a trabajar como a los 14, 13 años, a ayudar en la construcción, el típico ayudante que pues bate cemento, carga cosas para acá, trae cosas para allá, no hacía mucho. Era un trabajo duro. De hecho, lo que más odiaba era cargar arena. La arena es infinita. Cuando la detestaba. Porque tú metes la pala, sacas y vuelve y cae. Pareciera que fuera la misma y que nunca se acabara. Pero bueno, eso es otra cosa. Empecé con eso. Después, cuando empecé en la universidad, conseguí un trabajo en las mañanas solamente. Y era en una distribuidora de aceite de motor, de estos que venden aceite de coches, pues prácticamente, liga de frenos, etc. Y pues ahí la plata ya no estaba alcanzando para nada. Ya en ese momento Venezuela se estaba echando a perder, más progresivo, todavía estaba Chávez. Pero ¿qué empecé a hacer yo? Mi papá me dijo, oye, pues no te gastes la plata, no cobres y mejor pide que te paguen con mercancía. Y empezaba a cobrar con cajas de aceite. Me acuerdo que mi sueldo no alcanzaba sino para 6 aceites.
de motor, del básico, del Y luego 2050. hacía revenderlo. Entonces lo empecé a guardar y tenía porque cuando eso había algo en Venezuela que le decían acaparadores, que es pues que la gente sabía que no iba a volver a conseguir y empezaba a comprar de más. Por ejemplo, la gente compraba los bultos de arroz, bultos de pasta para tener en su casa por si no conseguía. ¿Qué pasa? Que ya había escasez, pero el gobierno se lavaba las manos y le echaba la culpa a los acaparadores. Y después inventaron otro término que se llamaba bachaqueros, que es que la gente iba y hacía fila para comprar mucho y que ellos eran los que dejaban sin comida y sin recursos a los demás. Entonces, tener muchas cosas en tu casa lo volvieron ilegal. O sea, que tú tuvieras, por ejemplo, mucha harina pan o mucho Que arroz. venían a revisarte la casa. No, pero si vendías, porque es que la gente lo hacía como por negocio y decían, por tu culpa es que hay escasez. Lo cual no era pura mentira. O sea, había escasez porque no había producción. Y el gobierno se encargó de eso porque crearon una especie de mercados que eran competencia desleal de manual. Porque imagínate que Mercadona o Carrefour vendiera, no sé, el arroz vale 1 euro. Y viene el gobierno y monta un supermercado y lo vende a 20 céntimos. Pues ¿quién va a comprarle a Mercadona? Entonces el gobierno estuvo con Mercal y Pedeval, no sé, años. Y pues todos los otros mercados quebraron o se fueron. Y además de que el gobierno metía muchas presiones de que tenían que vender al precio fijo, al precio que ellos dictaban, aunque no les rentara. Y cuando se acabó la plata y ya no podían dar Mercal y Pedeval, pues nos quedamos sin nada. Sin Pedeval y sin los mercados privados. Y entonces el problema eran los empresarios. El problema eran los empresarios siempre. Siempre el problema eran de afuera, los ricos son los malos, los bloqueos económicos, siempre la misma excusa, siempre los gringos. Pero bueno, lo que te estaba contando. Entonces empecé a acumular aceite con esto y mi papá tenía una especie de kiosco ahí en una autopista cerca de la frontera con Colombia. Y empecé a vender los aceites. Solamente abría los sábados, porque como yo lo que pasa, ¿qué era lo que pasaba con el aceite? Como yo trabajaba en una distribuidora, era un aceite que era regulado por el Estado. Entonces era demasiado barato en el sentido de que te valía, no sé, 1 euro una botella y la vendías en 12, en 15, en 20, lo que te pidieran. Y eso para los colombianos era gratis. Entonces venía, abría solo el sábado y llegaba algún colombiano con pasta y me compraba todo. Y empecé a trabajar de eso. Y pues ahí fue donde escalé y escalé ya como el negocio a nivel de marronerismo. Y en Venezuela se traficaba, bueno, sobre todo en San Cristóbal, se trafica con gasolina. Se lleva gasolina para el otro lado, para Colombia, porque eso era otra cosa. En Venezuela ahorita supuestamente subió un poco, hicieron un poquito de ajuste con el precio, que ya no es tan barata como antes, pero sigue siendo bastante económica. Pero yo recuerdo que yo pagaba con el billete más bajito que había, que eran 2.000 bolívares en ese entonces, y no pedía vueltos y me echaban tanque full. O sea, era tan barata que con el billete de más baja denominación llenabas el tanque del carro. O sea, era una tontería. Entonces, ¿qué pasa? Pues tener gasolina en tu tanque del coche no era ilegal. Tú no podías tener botellones de estos, pimpinas. No podías tener, era ilegal echar gasolina en eso. Pero entonces empecé a llevar gasolina para el otro lado, para Colombia. Entonces uno lo que hacía es, pues, lo típico, llenar el tanque, todo lo que te cupiera, y ir con el carro así en neutro, ahorrando lo más que pueda hasta la frontera. De San Cristóbal a Cúcuta son como 1 hora y media, por ahí, depende, mucho tráfico. Siempre tenías la plata lista para los guardias, para pagar el matraqueo, como dicen allá, para los frescos, para los refrescos. ¿Y cómo decías? Llegaba, toma lo tuyo. Literal, siempre tenía un billete de 2.000 pesos, toma, 2.000 pesos para cada alcabala. Y llegaba allá a Colombia y ya había gente como lugares donde tú ibas y te sacaban la gasolina. Tú sabías los carros que eran gasolineros, como le decían allá, porque no le servía el medidor de la gasolina. Si no le servía el medidor era gasolinero porque la gente al meterle la manguera para sacarle dañaban la bomba, la que hace como el vacío para saber la medida. Entonces, todo coche que hubieran usado para gasolinear, tú lo mirabas con eso. ¿Y cómo sabías si estaba lleno, no? Tanteando. Tú tanteabas con pimpinas. A lo que daba, ¿no? Yo ya más o menos le tenía el tanteo, depende de qué coche, con pimpinas. Teníamos 2 Malibús, un Zephyr, puro coche viejo también, porque era el que más gasolina le cabía. Y compramos más coches fue porque el gobierno puso una especie de control, como en todo, pero había que tener una especie de chip en el parabrisas. Entonces solo te echaban 30 litros, no te echaban más, creo que era cada 2 días, no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues compraba más carros y tenía así más chip. Entonces tú agarrabas, hacía 3 filas, llegué a hacer... y esa era otra parte, la parte mala del trabajo era la fila que había que hacer para la gasolina. Yo creo que la más dura que hice fueron de 2 días. ¿2 días haciendo cola? 2 días haciendo cola con 3 coches y una sola batería. Madre mía. ¿Y qué ibas haciendo? Pues los ponía en neutro y los rodaba
y cuando me los tenía que llevar me tuve que llevar uno a uno. O sea, literal tenía una sola batería, la sacaba y se la ponía al otro, después al otro, para poderlo echar. ¿Por qué? Porque cuando eso había escasez de baterías, que el venezolano que me está escuchando se va a acordar mucho de eso, y había escasez de cauchos. Los cauchos eran lisos, lisos. Y a mí lo único que me importaba era... Y los carros eran marronerísimos. O sea, eso no pasa en la ITV y voy preso y todo. Porque lo único que me importaba era que sirviera el motor y caja. El resto no me importaba nada. Y a mi papá menos. Mi papá era más marronero todavía. Y pues esos coches solo andaban y eran de la bomba para la casa y solo había un coche bueno para llevarla para Colombia. Después escalamos el negocio y ya habían unos chicos que hacían eso y era bastante rentable porque es que literal era como que tú invirtieras, bueno, aparte de tu tiempo, eso sí, de haciéndote las filas, invertías, no sé, 100 euros y le sacabas 1000 y en Venezuela era dinero. Entonces con eso fue que me monté el kiosco, lo armé y fue parte también de cómo vino el principio para irme de Venezuela, que ya todo se estaba echando a perder. O sea, llegué a tener dinero, pero no habían que gastarlo, porque no habían ya negocios. Tú querías salir a comer y ya no había nada. Fue una parte bastante fea. Y para sacar la gasolina, imagino que chupando, ¿no? Sí, yo sé a qué sabe la gasolina. ¿A qué sabe? Pues horrible, es como que se te mete en los pulmones, como si la respiraras y te quemas así un poco, pero te acostumbras. Sí, es bastante feo porque hay que hacerle fuerza, depende de la manguera que tengas. Y, o sea, es una sola vez, pero a veces se te pasa porque no la ves. Y ya recuerdo también porque uno no estaba tan pendiente, porque había que hacerlo a oscuras. O sea, teníamos así como un valle, y como eso es ilegal, cuando tú le sacabas gasolina de un carro a otro, pues para que ningún vecino por ahí te chismoseara. Entonces a veces uno tragaba gasolina sin querer. Pero era todo, lo hacía. Yo recuerdo que cuando mi papá fue el que empezó con el negocio, yo por molestarlo le decía, papá, estás desangrando el país. Y me decía, si fuera yo solo me pondría a llorar. Porque es que literal todo el que tenía coche lo hacía. Y mis amigos en la universidad recuerdo que decían, no, voy a llevar gasolina para el otro lado. Y se iban con la moto casi que apagada porque llevaban el moto. Y les alcanzaba. ¿Y eso a día de hoy se sigue haciendo? Creo que sí, pero supongo que lo pasan por las trochas. Las trochas son como caminos alternativos al puente Simón Bolívar, el puente principal de cruzar la frontera. Ajá. Y tú puedes pasar por ahí. De hecho, tú pasas por ahí descaradamente. La última vez que salí de Venezuela salí por ahí porque no sé, cuando fui era peligroso que Maduro le diera por cerrar la frontera otra vez y me quedara encerrado. Entonces yo lo que hice fue que se iba sellado pasaporte en Colombia, pero no iba sellado en Venezuela. Entonces cuando fui a cruzar de nuevo a Colombia me dijeron, oye, no puedes pasar porque ¿cómo es posible que estés allá si se supone que estás acá? Y me iban a cobrar creo que 1.400.000 pesos, esos son como $300 más o menos. Y un amigo me dijo, no, que vamos a pasar por la trocha y ya, y ahí pagas son 2.000 pesos. Y nos fuimos y era un sitio súper, intimidaba, la verdad. Habían pues hombres armados, que es como una frontera que no controla el ejército. ¿Y quién la controla? Pues grupos armados de la frontera. No sé cuál pertenecerá, FARC, guerrilla, no sé. O grupo ahí particular. Pero esta gente te cobraba, a mí me cobraron 2.000 pavos. O sea, que ni siquiera está el gobierno ahí. O sea, no, pero lo más descarado es que no es que yo manejé horas hasta llegar a esa trocha. Aquí está el puente donde está el ejército y aquí está la trocha. O sea, se pueden ver. Me podía ver con el guardia que no me dejó pasar. Y aquí literal me están extorsionando para pasar. Bueno, me están haciendo un favor y ellos tienen un puente improvisado. Entonces tú por ese puente vienes, te revisan la maleta, porque según lo que lleves pagas. Si yo llego a llevar, no sé, una lacto o algo caro, pues tengo que pagar más porque piensan que me la llevo para Colombia para venderla. Pero pasé por ahí tranquilamente y ya. Pero a ese nivel hay de corrupción. También sé que la gente se lleva ganado a través de las montañas a Colombia. Todos se lo llevan para Colombia si el cambio conviene. Ahora me dicen que como Venezuela está tan caro porque se dolarizó a la fuerza, pues que más bien es al revés. Que la gente va y compra en Colombia lo que hace falta. ¿Y en Venezuela en sí, siendo conscientes de que esto está ahí, tienen algún tipo de pacto con esos grupos o cómo ocurre? Porque si me estás diciendo que se vende el de los dos puentes. Yo es que lo veía muy normal. O sea, la gente llegaba, pasaba. O sea, no era yo el único que estaba pasando por ahí. Literal hice fila como si fuera a entrar a un avión para pagar mis 2.000 a esa persona que me preguntó por dónde iba y todo, como si fuera un policía. ¿Pero que están con un chaleco antibalas? No, o sea, sí están armados, pero están vestidos de particular.
Joder. Ahí con sus botas de caucho y todo. O sea, Y no sabes quiénes son. no, ni idea de quiénes eran. Pero yo no, tampoco iba a preguntar. Ah. Y les dije la verdad. No, voy para Bogotá, no sé qué. No, ahí yo no voy a mentir. ¿Y solo están en esa frontera o es también la parte de Yo Colombia? creo que hay varias trochas. Por lo menos en la parte de San Cristóbal sé que hay varias. Y sé que hay también puentes que pues si no se ven, pues donde pasan coches y todo. Aunque creo que ahora abrieron otra vez la frontera desde que ganó Petro. Como son comunistas también, igual que Maduro, pues se la llevan bien. Libre comercio, joder. Sí. ¿Has visto? No, y esto del tráfico de gasolina y de mercado y todo esto que hacía la gente, lo hacían los políticos. O sea, la gente lo hacía en escala pequeña, con su cochecito, su moto, pero en las madrugadas los gobernadores, alcaldes pasaban gandolas enteras. ¿En serio? Pues sí, eso era súper corrupto. Habían videos así, literal, así, en la frontera de gandolas, de gobierno, Pero de políticos PDB. pasando por... Los políticos personalmente no, Ah. pero ¿quién crees tú que podía dar el permiso de que pasara una gandola entera? No. Y es muy corrupto. O sea, ya el nivel de corrupción está en todo. Es algo bastante malo, aunque yo confieso que he extrañado un poco la corrupción en ciertas cosas aquí, en los procesos burocráticos, porque allá como todo es tan corrupto, tú pagas y lo agilizas. No. Acá no. Supongo que si habrá será más stock. ¿Tú crees que normalmente entorpecen, digamos que de manera voluntaria, que eso sea ágil para cobrar? ¿O simplemente ya se da por hecho? Sí, no, casi siempre se puede hacer de manera legal, pero Ujú. te van a decir no hay material. Por ejemplo, cuando yo saqué mi licencia de conducir, que mi papá quería que la sacara normal, como la gente normal, y me decían no hay material. Ibas y no hay material para sacarlo. No había papel, no había tinta, pero si tú pagabas, sí había. Entonces hay nivel de corrupción en todos los niveles. Pero ¿qué pasa? Que también es un poco entendible porque es como, bueno, aquí los funcionarios públicos sí ganan bien y no hacen nada. Pero bueno, allá los funcionarios públicos no hacen nada y además es que ganan una miseria. Entonces, ¿qué pasa? Se buscan la vida con hacer favores. Entonces, tú quieres hacer algo rápido, agilizarlo, pues tienes que pagar. Que es algo que como siempre la burocracia nunca se me dio bien, pues siempre pagué. Que era lo único que he extrañado así, pero la corrupción está en todos los niveles. O sea, Pero para todo a hay que pagar. nivel de corrupción, hablaríamos de tú en Venezuela puedes hacer lo que quieras si tienes dinero. Sí. Lo que Sí, quieras. sí. No sé si supiste ahorita lo del rapero este de Canserbero. Sí. Pues la chica que lo hizo pagó a policías, pagó a todo mundo y ya. Y con el precio correcto puedes hacer lo que quieras. Incluso con la policía. Sí, sí. La policía, de hecho me atrevería a decir que yo tenía más miedo a que me agarrara la policía y me extorsionara que a un delincuente. ¿En serio? Porque un ladrón va a venir, me va a robar y ya se va a ir. Un policía me va a querer sacar todo. Y además de que antes, no sé ahora, pero no había como un buen filtro. O sea, de hecho habían videos por ahí de policías que eran chavalitos que salían de barrios muy malos y pues se dedicaban a extorsionar o a robar. Pero, o sea, no del todo. De hecho, mi papá es ex policía y se salió. O sea, apenas con Chávez se dio de baja y no le gustaba todo ese mundo. Y hay corrupción. Y hay muchas policías. Hay Policía Nacional, Policía del Estado. De hecho, yo tuve un problema con un proyecto que tuvimos con la policía de un departamento ahí muy, muy pequeñito, que era un sistema de seguridad que queríamos implementar como una especie de botón de pánico para los locales. Por ejemplo, que tuvieras en tu app y tenías una emergencia, te robaron o lo que sea, y tú querías que la policía viniera rápido, un botoncito o algo así, que iba a localizar y la policía iba a saber dónde están las patrullas con GPS. ¿Qué pasa? Que al chico que estaba llevando el proyecto, al que era nuestro CTO, lo amenazaron. Lo amenazó la policía. Que no debía hacer eso porque no les convenía. ¿Por qué? Porque los policías usan las patrullas para sus cosas personales. Entonces los iban a tener geolocalizados todo el tiempo y no les convenía. O sea, de cosas personales a qué nos referimos, a sus negocios más allá de ser policía. Sí, ¿no? Podrían ser cosas malas o buenas. Imaginemos, voy a llevar a mi hijo al colegio, pues me lo llevo en el coche de policía o lo que sea. De hecho, tengo una anécdota bastante interesante, que es una de las cosas más random que me ha pasado, que un coche de policía era de estos que son todoterreno, se estrelló con la casa donde vivía mi tía, mi madrina. O sea, literal era una casa esa súper antigua, de barro, así, de esas coloniales. Y fue porque se quedó sin frenos. Venían como 4 policías ahí, la patrulla se quedó sin freno. Él intentó frenar porque ya es como en Andorra, pura cuesta, donde yo soy. Intentó frenar con la acera y el carro se submontó y ¡pum! Se cargó la pared. Y quedó enterrado completo en la casa. Y por suerte no se cargó a nadie, porque ahí justo donde quedó eran las oficinas donde mi madrina hacía las clases y todo esto. Y los policías, a los chicos que tuvieron el accidente por falla mecánico,
les tocó pagar la patrulla y les tocó pagar el daño a la casa. Hostia. No lo pagó la policía ni el Estado, a ellos. Y sé que hubo un problema ahí porque supuestamente ellos no tenían que estar ahí. Ellos tenían como otro cuadrante y justo estaban ahí porque uno estaba buscando el almuerzo con la novia que estudiaba en la universidad de arriba, una cosa así súper loca. Pero los chicos tuvieron que repararlo ellos porque no tenían para pagar albañiles y estuvieron ahí, no sé, nosotros duramos con ese hueco en la pared de la casa como una semana. Lo único que sí era que la policía nos custodió. O sea, venían policías así que nosotros recuerdo que nos daba miedo y les decíamos que se quedaran adentro, aunque sus jefes no los dejaran, pues porque estaban armados y por robarles esas pistolas o lo que sea, corrían peligro. Y eran chavalitos, o sea, yo recuerdo que tendrían 19, 20 años, todos. Y les tocó pagar. Y ellos tienen que mantener su patrulla y su moto con su dinero. Joder, vaya... Entonces, por eso creo que también la usan. O sea, oye, si me está costando, pues la uso para mis cosas también. ¿Y en el caso del ejército también ocurre así? El ejército no tanto. Lo que pasa es que el ejército no es como acá. Yo, de hecho, creo que en España nunca he visto cómo es el ejército. Nunca lo he visto en la calle, ni el uniforme, sé cómo es. Bueno, sí, lo que he visto en videos. Pero allá se ve en todos lados. El ejército está siempre en la calle haciendo... De hecho, ya no está con esos problemas, no hay problemas así como graves, como antes que estaba la guerrilla y todo esto, que era peligroso. Ahora están gestionando las filas para que la gente no se mate por comprar harina pan. En el sentido, están haciendo trabajo. Pero también es como la salida fácil, la gente que está muy... Hay gente que le gusta, obviamente, hay gente que le gusta todo este mundillo. Pero hay gente que, bueno, si no tengo nada que hacer, por lo menos en el ejército, tengo donde dormir y donde comer. Entonces hay mucha gente que está ahí por necesidad. Entonces es como difícil juzgar, porque recuerdo que se formaron como bandos. En Venezuela, cuando no sé si supiste esta época de las guarimbas, cuando guarimbas eran protestas que hacía la gente, trancaban las carreteras y todo en contra del gobierno. Eso se lo hicieron a Maduro hace, no sé, como 6 años más o menos. ¿Cuando Guaidó puede ser? Sí, y hubieron protestas en toda Venezuela que metieron preso a Leopoldo y le echaron la culpa por todo eso. Se formó como la gente contra la policía y contra la Guardia Nacional, sobre todo la Guardia Nacional. Entonces se hicieron bandos. Y era delicado porque tú le agarrabas como un odio irracional a los guardias, como que son el enemigo a pesar de que son otros venezolanos que están ahí cumpliendo órdenes. Entonces, pero pasó mucho y yo tenía ese odio irracional, o sea, en las protestas lanzando piedras, haciendo de todo. Lo que pasa es que me frené un poco porque a unos amigos que agarraron en la universidad les pusieron te ponen el cargo de terrorista. Joder. O sea, tú protestas contra el gobierno y eres terrorista. Y si eres terrorista, olvídate que te van a recibir en algún otro país. No. O sea, ya vas... No, de Venezuela no sales. Y solo por protestar. Ojo, que las protestas se ponían violentas de lado y lado. Y que era peligroso también porque, por ejemplo, en el centro de la ciudad habían protestas con palos y piedras la gente contra armas de la policía. Pero en los barrios malos la policía le devolvían tiros también. Entonces, era delicado. ¿Y tú crees que el ejército se puede llegar a comprar también? Yo diría que sí. O sea, lo que pasa es que los soldados, el ejército está como o sea, pues están en su cuartel y son gente muy joven. Generalmente allá son, creo que 2 años que se presta servicio y te puedes reenganchar otros 2 años. No recuerdo exactamente cómo es. Entonces no está tan corrupto a nivel bajo. Pero es que la guardia sí, porque la guardia es como que estudio para esto, igual con la policía, igual con todo. Y si no quieres ser corrupto, pues te toca, porque hay gente, si estás en la frontera, tú eres mi jefe, yo tengo que pagarte tanto diario. Entonces tengo que extorsionar varias veces para llegar a la cuota, pagarte a ti y después todo lo que quede es para mí. Así era por lo menos en su momento. No sé si ahora ya habrá más control, pero en su momento era así. Los mismos guardias te lo decían, no, es que tengo que hacer una cuota de tanto. Entonces tú pasabas y como siempre alguien llevaba algo ilegal, entonces pues ya te pago. O sea, ni siquiera hablamos, o sea, es normal. Si cometí una infracción, te pago. Porque si no me vas a hacer perder el tiempo, una multa que no vale para nada. Ya la corrupción está muy normalizada. Pero, por ejemplo, tú estás en una cola de estas de echar gasolina y le dices al militar que está vigilando, cuélame. ¿Te cuelan? Eso está más difícil. ¿Sí? Eso está más difícil porque hay mucha gente pendiente y es como muy descarado. Entonces tendrías que pagar mucho para que la gente no te amotine ahí. Pero sí lo he visto. Sobre todo, he visto también casos con ambulancias, que pues tú dices, es una ambulancia, tienen que darle prioridad. Pero es mentira. El que está conduciendo la ambulancia va, echa gasolina y después se la saca. Y así sucesivamente. Joder, incluso las ambulancias también trafican con gasolina. Porque las tiene una persona normal que necesita pasta. Entonces todo el mundo tira de los vehículos del gobierno. Por ejemplo, en mi universidad
habían muchísimos buses. Y sé que esos buses tenían prioridad y siempre estaban echando gasolina también, casualmente. Pasaba mucho, sí. Y hay cosas así súper corruptas del lado del Estado, de una cancha que tú sabes que te cuesta $10 millones, un ejemplo, pues resulta en el cartel, esta cancha fue hecha por el gobierno y costó 50.000 millones, una cosa así, que tú sabes que ahí se llevaron una buena comisión. Y cuando ves una cancha de mierda, pero pasa mucho, es como lo normal, ya la gente lo interioriza, la gente lo único que quiere, que fue lo que pasó después de todo esto del COVID, que fue por eso que se dolarizó, que la gente, pues a mí yo quiero es trabajar, los bolívares no valen para nada, vamos a usar dólares y no nos pueden meter presos a todos. Es curioso porque además ves a Maduro en cierto modo criticar a Milei por esta parte de la dolarización cuando tiene el país informalmente dolarizado. Sí, y es ilegal, entre comillas. También recuerdo que en su momento con esto de las guarimbas, las protestas, prohibió las mascarillas. O sea, tú no podías comprar mascarillas, pero de estas de gas, no podías comprarlas por internet, estaban prohibidas. Todo lo que te pudieras como armar para la protesta, que era terrorismo. ¿Tú en ese momento creías que podía haber un cambio con Guaidó? Con Guaidó, no. Con Guaidó yo ya estaba acá cuando pasó eso. Fue con Capriles y con Leopoldo López, que se estaba protestando, a lo mejor inocencia de estar más joven. Pero sí, pero es que era muy difícil, o sea, había gente con palos y piedras y no podrían contra armas. Entonces el gobierno se armó algo que se llaman los Tupamaros, que es como un grupo armado, pero de gente particular. Entonces, por ejemplo, un guardia, un policía, por más órdenes que tenga, siempre está identificado y se puede meter en problemas si comete una agresión. Pero estos no, estos eran delincuentes encapuchados con órdenes del gobierno que venían, echaban tiros a todo mundo y se iban impunes. De hecho, de que estudiaron en mi universidad, creo que hay gente presa todavía. Joder. De que metieron presos por cosas que pasaron en la universidad y como ellos eran dirigentes políticos estudiantiles, pues son los culpables.